Estamos con el Padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor en la Divina Misericordia de Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis de Escatología Ortodoxa para la Cámara de Fred y Armando Romero Paredes. Hoy vamos a hablar sobre la Biblia. Padre, ¿qué beneficios trae aprender a leer la Biblia? Buena pregunta. El mayor beneficio que tiene un ser humano es estar con Dios. Y para estar con Dios hay que escuchar la palabra de Dios, acoger la palabra de Dios y hacer vida la palabra de Dios. ¿Qué temas propios de la realidad actual se tratan en la Biblia? La Biblia es actual porque la palabra de Dios es actual. Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y por lo tanto, la Biblia no pasa de moda. La palabra de Dios te habla de amar la verdad, de ser justo, de ser honesto, de tener un corazón limpio, de ser misericordioso. Hay un texto muy bonito que está en Hechos 10:38. Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. ¿Qué dice Hechos 10:38? Jesús pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, y eso será posible si leemos la Sagrada Escritura. ¿Qué condiciones se necesitan para tener éxito al leer la Biblia? En primer lugar, ir a la Biblia con el corazón abierto para encontrarnos con Dios, invocar al Espíritu Santo antes de leer la Biblia, y cuando terminamos de leerla, volver a invocar al Espíritu Santo para poner por obra los propósitos que hemos sacado al leer los textos sagrados. ¿En qué orden conviene leer la Biblia? Muy buena pregunta, doctor. ¿Estás inspirado? Sí. Los 10 chocolates que te has comido te han inspirado. Sí, falta la gaseosa y el panetón. Hay que comenzar a leer la Biblia por los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque el centro de la Biblia es Cristo. Y dentro de los 4 evangelios, empezar por el más corto, que es el Evangelio según San Marcos, tiene 16 capítulos. Ya. ¿Y el Antiguo Testamento, leerlo también? Claro, pero empecemos por los 4 evangelios y luego vayamos al Antiguo Testamento. ¿Pero por qué por los 4 evangelios si el Antiguo Testamento es el origen? Es lo que pasó primero y lo que de alguna manera nos debemos a ese Antiguo Testamento, porque sin el Antiguo Testamento no hubiera ocurrido el Nuevo Testamento. Sí, lo que tú dices está bien en el sentido de que hay que leer toda la Biblia, hay que leer el Antiguo Testamento, pero primero vamos a Cristo. Cristo ilumina el Antiguo Testamento. Te pongo un ejemplo. Tú lees el Antiguo Testamento y hay que leerlo. Hay que leerlo. Por ejemplo, el Génesis es muy importante para conocer los orígenes de la humanidad. Pero desde Cristo queda iluminado el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se dice que no debes comer cerdo. Está en varios pasajes. Eso es para el momento, es una forma pedagógica que tiene Dios de conducir a su pueblo, como diciéndoles: no te contamines con los pueblos vecinos que son pueblos paganos. Y eso ya no tiene validez desde Cristo, porque Cristo dice que se puede comer todo, ya que lo que comes no te hace impuro, sino lo que sale de tu boca, corazón. Ah, ya. Perdón. Lo que pasa es que tú estás pensando siempre. No, pero a veces el catolicismo dice: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de su boca. Eso está en la Escritura, no es que lo dice el catolicismo, por supuesto la Iglesia Católica lo dice, sí, porque está en la Escritura. Bueno, bien. ¿Qué dice el Concilio Vaticano II acerca de la Biblia? Se ve que estás preparado. Mira, hay un documento muy importante elaborado por el Concilio Vaticano II y es la Dei Verbum. Y ahí en la Dei Verbum se dice que la Biblia es el alma de la teología y tiene que ser el alimento de todos los miembros de la Iglesia. Así que hay que abrir la Biblia, leer la Biblia, meditarla, hacer la vida. ¿Qué métodos son aconsejables para leer la Biblia con más provecho?
La lección divina. La lección divina es algo que viene desde bastantes siglos atrás, que empezó con los monjes en los monasterios. ¿Me permites explicar la lección divina, Sí, presbítero, sí. doctor? Sí, padre, hay tiempo como cancha. No, tiempo como cancha no hay un tiempo establecido. Un programón, un temón. Lección divina significa lectura divina y tiene 4 pasos. ¿Cuántos pasos tiene la lección divina? 4. Lectio, meditatio, oratio y contemplatio. Lectio, lectura, leemos un texto corto de la Biblia, lectio. Meditatio, ¿qué significa la meditación? Meditación. Meditamos en ese texto, ¿qué me dice Dios a mí en ese texto? Oratio, que significa oración. Luego de que yo he leído y meditado, hago la oración. ¿Qué le digo yo a Dios a partir de ese texto? Y viene la contemplatio, donde busco una unión profunda con Dios, luego de leer, meditar y orar. Y si no estás atento, terminas en la dormitatio. ¿Qué significa la dormitatio? El sueño, el descanso, la paz. Sigue, doctor. ¿Qué métodos son aconsejables para leer la Biblia con más provecho? Creo que esa es la pregunta que ya habías hecho. Ya. ¿Qué ventajas trae la lectura de la Biblia y cómo se aplica a la vida de uno? Mira, la Biblia tiene que ser el libro espiritual del católico por excelencia. También hay que leer la vida de los santos, pero primero la Biblia. Y si tú vas a misa todos los días, ya estás leyendo la Biblia, estás escuchando la palabra de Dios. Todos los días en la misa se lee un texto de escritura. Entonces, qué importante es valorar el hecho de que la iglesia todos los días nos ofrece el alimento de la palabra. ¿Cuántas horas se necesitan para leer la Biblia? Toda la Biblia. Mira, es que no hay que poner un tiempo fijo porque podemos como apresurarnos o pensar que estamos en carrera. Cada uno debe tomar su tiempo, pero sería bueno proponerse en un periodo de unos 3 años leer toda la Biblia. ¿A cuántos idiomas está traducida la Biblia? A todos los idiomas, es el bestseller del mundo, es el libro más editado, más vendido. Ahora el tema es leído. Una cosa es tener una Biblia y otra cosa es leerla. ¿Cuántas veces uno va a una casa a bendecirla y encuentra en la sala unas Biblias bonitas? ¿Has visto esas Biblias bonitas, grandes, Sí. plateadas? Las ponen en la sala, en el comedor, junto a los santitos, como si fuera un altar. Claro, el tema es que tú abres esa Biblia y está llena de telarañas. ¿Y por qué tiene telarañas? Porque de alguna manera tiene un sentido, una alegoría, una analogía No. de oleada y sacramentada. Pues, A ver, ¿no? doctor, escucha lo que estoy diciendo. Yo voy a una casa y hay unas Biblias hermosas en la sala. Yo las abro y tienen polvo, telarañas. ¿Por qué? Porque no las limpian, pues no hacen... No las abren, pues, no las leen, ¿no? Ya. ¿Qué son las dos famosas traducciones llamadas la Vulgata y la de los 70? Se ve que estás preparado. ¿Ah? Mira, San Jerónimo va a traducir la Biblia que estaba en Antiguo Testamento hebreo, Nuevo Testamento griego, a latín. El latín era la lengua del vulgo. ¿Qué es el vulgo? El pueblo. Por eso Biblia Vulgata, Biblia para el pueblo, porque se traduce lo que estaba en hebreo y griego a latín, que es la lengua del pueblo. Vulgata. ¿Quién la escribió? ¿Quién la tradujo, mejor dicho? San Jerónimo. La Biblia de los 70 nos lleva al Antiguo Testamento. Estamos hablando de unos judíos que en Alejandría, 70 judíos, van a traducir la Biblia que estaba en el Antiguo Testamento en hebreo desde arameo al griego. Esa es la Biblia de los 70. La traducción de 70 judíos que traducen del hebreo al griego. ¿En qué materiales se escribieron las primeras Biblias? Bueno, tenemos los códices, ¿no? Los códices, los papiros,
Se escribía en unos materiales formados por cañas y luego los pergaminos, que eran pieles de cordero, y luego ya poco a poco va a perfeccionarse el material. ¿Qué son los códices y qué importancia tienen? Los códices son textos muy antiguos, los que más se acercan a los originales, y son importantes los códices porque son las expresiones más fidedignas del original. Nosotros no tenemos el original de Isaías, el original de Ezequiel, pero tenemos copias. Los códices son las copias más cercanas a los originales. ¿Cuál es el impacto, la influencia, la trascendencia y la vigencia de la Biblia hecha en tiempos de Gutenberg? Mira, cuando Gutenberg crea la imprenta, la elabora la imprenta, el primer libro que se publica es la Biblia. Entonces estamos hablando de que va a haber una enorme difusión de la escritura a través de la imprenta, con su pro, que es que se difunde la Biblia, y su contra, porque al entregar la Biblia a todo el mundo y no enseñarles a leer la Biblia, vamos a tener de alguna manera un factor para que surja el protestantismo. ¿Y cómo así? ¿Cuál fue el proceso, la trayectoria que se siguió para que apareciera el protestantismo? Bueno, es que el protestantismo surge porque hay muchos factores, ¿ah? No estoy hablando de que la imprenta sea la causante, por favor entiéndame bien. Estoy hablando de que al difundirse la Biblia y al haber un descuido de la iglesia de formar bíblicamente a los fieles, surge Lutero que dice: solo la Biblia. Es que solo la Biblia no se entiende, necesito a alguien que me la explique, necesito a alguien que me la interprete, necesito una comunidad ungida por el Espíritu Santo que me ayude a encontrar lo que Dios quiere decir. Esa comunidad ungida por el Espíritu Santo, instituida por Cristo para enseñar la verdad, es la Iglesia Católica. Entonces, uno de los factores del protestantismo va a ser el hecho de que va a surgir en ese momento, estamos hablando del siglo XVI, toda una corriente que va a rechazar la autoridad de la Iglesia para acudir a la Biblia. Yo solito, sin la Iglesia, puedo interpretar la Biblia. Para hacer uso de la Biblia se necesita la interpretación de la Iglesia Católica o basta con las interpretaciones de la feligresía de esa Iglesia Católica. Mira, presbítero doctor, ¿quién te ha dicho que los libros de la Biblia son 73? La Iglesia. ¿Quién te ha dicho que 46 libros son los que forman parte del Antiguo Testamento? La Iglesia. ¿Quién te ha dicho que los libros del Nuevo Testamento son 27? La Iglesia. ¿Quién te ha enseñado la verdad sobre Cristo? La Iglesia. Entonces la Iglesia es la que ha establecido la lista de los libros. Y la Iglesia tiene la autoridad dada por Cristo para explicarte el sentido de cada libro. ¿Qué responder cuando dicen que la Biblia puede entenderla como a uno le parezca, como a uno se le dé la reverenda gana? Basta ver la cantidad de sectas que existen para mostrar lo erróneo de esa postura. Si cada uno interpreta la Biblia como le da la gana, entonces la Biblia se vuelve un chicle que cada uno la estira a su conveniencia. Y por eso tenemos tantas sectas, para de sufrir, para de llorar, para de sudar. Cantidad de sectas, cada uno interpreta la Biblia, como tú lo has dicho, a su regalada gana, cuando no hay una interpretación subjetiva, sino tiene que haber una interpretación objetiva, que es lo que Dios de verdad me quiere decir en este texto sagrado. Y la Iglesia es la que nos enseña a interpretar correctamente la Escritura. ¿Cuál fue el descubrimiento de Qumran? Vamos a ver, en el siglo XX, los primeros decenios del siglo XX, unos pastores encuentran en unas botijas textos antiguos en Qumran, textos antiguos de diferentes libros de la Escritura, y eso significó tener acceso a códices, a pasajes, por ejemplo, de varios libros
Y esto llevó también a un profundo estudio serio sobre la Biblia para poder ir a los originales y de esa manera poder también acercarnos con más fidelidad a lo que el escritor sagrado quería comunicarnos. ¿Y qué es lo que el escritor sagrado quería comunicar? Lo que pasa es que son diferentes textos los que se encuentran en el Qumran, o en Qumran, ¿no? Isaías y otros libros, y eso significó poder estudiar mejor a cada uno de los autores sagrados que estaban plasmados en esos textos encontrados en Qumran. ¿Y dónde queda Qumran o qué? No, Qumran es un lugar, estamos hablando de Tierra Santa, ¿no? Y sobre todo lo importante es lo que se encontró, más que el lugar, ¿no? Cómo eso significó ir a textos mucho más antiguos de lo que se tenían antes. Y cuando tú vas a un texto más antiguo, puedes ver el estilo más original, las palabras más originales, y eso ayuda al estudio de la escritura. Y todos los textos, todos los pergaminos, papiros, todos los materiales de escritura que estaban ahí en el Qumran, todos fueron publicados, difundidos y promovidos. Sí, ¿O pero fueron ocultados algunos? No, nada de ocultados, no hay nada que ocultar, doctor, te has vuelto medio esotérico, no hay nada que ocultar, se han estudiado. Ahora, yo te digo, ¿tú sabes hebreo? La Facultad de Teología No, Pontificia y Civil de Lima dan unos cursos de hebreo Sí. Entonces, magníficos. por supuesto que se ha publicado, pero para el pueblo yo no puedo entender, si no sé el hebreo, el sentido. Por eso qué importante es que alguien me enseñe, ¿no? Pero todos los textos... No estaban todos los textos de la Biblia, eran pasajes de diferentes textos, Isaías, parte de los evangelios, etc. O sea, no es una Biblia la que se encontró, se encontraron escritos antiguos, rollos es la palabra, de diferentes escritos, que sí es un buen porcentaje de la escritura, pero no era completa, ¿no? Ya, ¿y esos fueron publicados? Está todo publicado, todo está estudiado, hermano. ¿O se convirtieron en apócrifos? No. Es que te estás confundiendo. Apócrifos son libros no reconocidos por la iglesia como inspirados. Estoy hablándote de que en Qumran se encontraron textos inspirados, textos de libros de la escritura. ¿Ya? ¿Cuál es la frase más famosa de la Biblia? Mira, toda la Biblia es importante y no se debería decir frase famosa, se debería decir textos espirituales. Todos los textos de la Biblia son espirituales. Ahora, tú me dices, padrecito, deme una cita, o 2 citas, o 3 citas que son contundentes. Te podría dar 100 citas, pero te dejo 3, a ver si las aprendes de memoria. Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿Quién contra nosotros? bien. Otro texto que es muy bonito, Lucas 1:38. Aquí está la esclava Del Señor. Haga su mismo. Tu palabra. Muy bien. La Virgen María nos enseña a entregarnos totalmente a Dios. Y otro texto muy bonito, 2 Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva criatura. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? En Cristo somos una nueva Criatura. O el Señor es mi pastor, nada me falta. Ese es uno de los salmos, ¿no? Sí. Otro, mira, escucha, Gálatas 2:20. Ya no soy yo quien vive, es Cristo Que vive en mí. ¡Ah, su madre! Yeah. ¿Cuántas veces hay que leer la Biblia? Mínimo una vez en la vida. Y fíjate que yo, desde que soy sacerdote, trato de hacer fichas con la escritura y todavía no termino de hacer fichas, ¿ah? Y ya tengo 19 años de sacerdote. Bueno, este pecador no es ejemplo para nada, pero comparto mi experiencia. Yo todos los días en la mañanita medito el Evangelio del día, medito la primera lectura y eso me ayuda también a familiarizarme con la escritura. Yo les animo a que, si pueden, hagan fichas de los textos bíblicos que leen, sobre todo las citas que tocan su corazón, ¿no? Hay citas muy bonitas, te he mencionado algunas, pero de repente a ti
te llega al corazón otra cita. No sé, ahorita, ¿qué cita bíblica te ha llegado al corazón? Tengo hambre. He ahí a tu hijo, he ahí a tu Muy madre. bien. Juan 19, 26, 27. Te felicito porque esas palabras de Jesús son muy bonitas. María es nuestra madre y nosotros tenemos que ser como el discípulo amado. Está bien, doctor, veo que eres católico. Yeah. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Mira, el Antiguo Testamento en gran porcentaje está en hebreo y un poco en arameo y otro poquito en griego. Y todo el Nuevo Testamento en griego. ¿Se conservan algunas palabras exactamente iguales como en tiempo de Cristo? Sí, claro, por ejemplo, Abba. ¿Qué significa Abba? Es un grupo musical No. muy famoso de la época del disco, de la No estoy hablando del grupo de la Abba, música estoy disco. hablando de Abba, en hebreo papito. ¿Qué significa Abba? Padre. No, papito. Es Papito. diminutivo. Por ejemplo, Jesús dice, Abba, Padre, aparta de mí este cáliz. No se haga mi voluntad sino la Tuya. Creo que es Marcos 13:36, me parece. Abba, Padre. Sí. Dios- Abba es una palabra muy bonita. Sí, papito, pues, ¿no? Dios es tu papito. Dios no es un verdugo que está esperando que caigas para darte una paliza. Sí. El Padre es misericordioso. ¡Bala! ¿Cuál es el sermón más famoso de la Biblia? El sermón de la montaña, Mateo 5, que es el evangelio de hoy, ¿no? Las bienaventuranzas. De los discursos de la Biblia, ¿cuál es el más emocionante? Definitivamente las palabras de Jesús, por eso hay que leer primero los evangelios y hay que fijarnos en las palabras de Jesús. Las palabras de Jesús llegan al corazón. Él es el evangelio, Él es la buena noticia. ¿Qué es lo que llaman eficacia intrínseca de la palabra de Dios? El poder de Dios, la palabra de Dios tiene poder porque es el mismo Dios que te habla. Y por eso es una gravísima irresponsabilidad que cuando se proclama la palabra de Dios uno esté distraído, esté viendo el celular, o esté pensando en las musarañas. Ante la palabra de Dios todo tiene que enmudecer, hermano. ¿Qué es el canon de la Biblia? Canon en griego significa norma, regla, es la lista de los libros inspirados. El canon bíblico, repito, es la lista de los libros que conforman la Biblia, es decir, la lista de los 73 libros. Y el canon de la Biblia responde a los cánones ya establecidos. No, responde a un criterio de la Iglesia. La Iglesia es la que ha definido el canon, teniendo como criterio fundamental que en esos libros se expresa lo que Dios ha querido comunicarnos y que tiene su punto culmen en Jesucristo. ¿Cuál es la inspiración si la Biblia fue escrita por hombres? ¿Por qué obra de Cristo? ¿Por qué obra de Dios? Porque en la Biblia se da lo que llamamos en la teología la inspiración bíblica. ¿Y eso qué implica? Implica estos elementos. Fíjate, doctor, porque te voy a tomar examen. Autor principal, Dios. Autor humano, agiógrafo o escritor sagrado. El autor principal, Dios, ilumina, el Espíritu Santo ilumina, actúa sobre el agiógrafo. ¿Quién es el agiógrafo? El escritor de cada libro Por de la ejemplo, Biblia. Isaías, Jeremías, Mateo, Lucas. Entonces, en la Biblia tenemos el autor principal, Dios, y el agiógrafo. Y el agiógrafo está iluminado por el Espíritu Santo, de tal manera que lo que escribe es palabra de Dios. Entonces, pregunto, ¿cuántos autores tiene la Biblia? ¿Autor principal quién es? El agiógrafo. No, pues, hermano. ¿El autor principal quién es? Dios. Dios. ¿Y el agiógrafo quién es? El intermediario. El escritor El escritor. sagrado. Y etimológicamente, ¿qué significa agiógrafo? Agios, en griego, santo. Grafos, escritor. Escritor sagrado.
Y había convocatorias, postulaciones, había de alguna manera aviso en algún medio para ser agiógrafo. ¿Cuáles eran los requisitos, los requerimientos, el perfil que se necesitaba para ser agiógrafo? A ver, doctor, quítate el chip del mundo. Esto no es un casting. ¿Ya? Es un casting, hermano. Eso no es yo soy que van y prueban a ver si la voz es la del original. Dios actúa iluminando a quien quiere. Punto. Ya, pero ¿cómo era de manera voluntaria? Era como un servicio. Escúchame, no estás atento, escucha. Voluntario. Escúchame. He dicho que Dios actúa con total libertad e ilumina a quien Él quiere. Punto. Se acabó. Ya. ¿Y qué pasa si el libro de ese agiógrafo que escribía no era aceptado y considerado en el machote del compendio de toda la enciclopedia, de toda la Biblia? Por eso he dicho que la iglesia tiene el criterio para decir si es un agiógrafo o no es agiógrafo. ¿Quién es agiógrafo? El que está inspirado. ¿Quién no es agiógrafo? El que puede escribir cosas muy bonitas, pero no está inspirado. Ya. Sigue, doctor. ¿Y todos los agiógrafos, todos los libros de los agiógrafos fueron considerados, fueron aceptados? ¿O hay algunos que fueron rechazados? Si es agiógrafo, sí. Si está inspirado, sí. Ya. ¿Cómo se puede comprobar que fue Dios el que hizo redactar la Biblia? Es un tema de fe. Yo tengo que creer a la iglesia. Decía San Agustín, ni en los evangelios creería si no me lo enseñase la Santa Iglesia con su autoridad. Al final es un tema de fe. Tú tienes que creer lo que la iglesia te enseña. ¿Cuál es el mayor peligro para quien lee la Biblia? Que no se deje acompañar, que no se deje guiar, que no se deje enseñar por la iglesia. Por eso ya lo he dicho, tenemos tantas sectas porque no hay la humildad de aceptar que hay una comunidad ungida por el Espíritu Santo que nos enseña la verdad y que es la iglesia y que está en el mundo para enseñarnos la verdad. ¿Alguna vez la Iglesia Católica puso trabas para leer la Biblia? La iglesia no ha puesto trabas, pero sí ha señalado el peligro, y eso pasaba sobre todo en tiempos de Lutero, de ir a la Biblia de forma individual porque podemos interpretarla mal. Mira, un caso concreto que es doloroso, ¿no? El tema de la Virgen María. Si uno lee bien la Biblia, uno, dejándose guiar por la iglesia, reconoce que María es la Madre de Dios, la Inmaculada, siempre virgen, asunta al cielo. Si tú no te dejas guiar por la iglesia, hablas tonterías sobre la Virgen María. Seguramente tú te has encontrado con personas, hermanos evangélicos, que dicen la tontería de que María Santísima tuvo otros hijos. Eso implica una mala interpretación de la Biblia. Cuando los evangelios hablan de los hermanos de Jesús, se están refiriendo a los parientes de Jesús, porque la palabra hermano, que en hebreo se dice aj, significa pariente. Si tú lees Génesis 13:8, ahí Abraham y Lot se llaman hermanos, pero Abraham, como tú muy bien sabes, ¿qué era de Lot? Tío, pero se llaman hermanos. Si lees Primera de Crónicas 15:6, ahí se dice que Asayas tuvo 220 hermanos. ¿Qué acaso los papás de Asayas eran conejitos? ¿Qué significa 220 hermanos? 220 parientes. Entonces, cuando no nos dejamos guiar por la iglesia, podemos decir tonterías o aceptar errores. ¿Los católicos han descuidado en alguna época la lectura de la Biblia? Sí, no solamente en una época, hoy también. Y eso se ve en la misa. ¿Cuántos que están en la misa cuando se proclama la palabra de Dios están distraídos, viendo el celular? Cuando el sacerdote predica, están durmiendo. Entonces, tengamos la responsabilidad de acoger la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra que trae luz para nuestro camino. Si viene el Papa a hablarte, te pregunto, ¿estás distraído o lo atiendes? No, primero es el Papa porque se primerea. ¡Ah, su madre! Pues imagínate Dios. Dios es el primero que debe ser prioridad en tu vida.
Cerremos, doctor. ¿Cuáles son las dos ciencias que más ayudan para entender la Biblia? Buena pregunta. La filología, que es el estudio de las lenguas, el hebreo, arameo, griego, el latín, cuando tocamos ya el tema de la Vulgata. La filología, y la segunda es la teología, ¿no? La teología me lleva a encontrar lo que Dios quiere decirme en este texto. ¿Qué géneros literarios tiene la Biblia? Muchos, te menciono algunos: el género simbólico, que está lleno de imágenes, por ejemplo los primeros capítulos del Génesis; el género legislativo, que son normas, leyes; el género poético, los salmos, estamos hablando de la lírica; el género sapiencial, los proverbios, máximas, refranes; el género profético, que exhorta, que anuncia acontecimientos futuros, que llama a la conversión; el género evangelio, que proclama la vida y enseñanza de Jesús; el género epistolar, estamos hablando de cartas; el género histórico, narraciones históricas; el género apocalíptico, cuando se anuncian los acontecimientos finales de la historia, también con imágenes vivas. Y es decir, hay muchos géneros en la Biblia. ¿Por qué la Biblia, que el origen del hombre fue muñeco de barro? Dice muñeco de barro. Sí, en la creación. No, pues, pero muñeco de barro, estás pensando en Barbie, ¿qué, hermano? Porque la Biblia dice que el origen del hombre fue muñeco de barro. No, muñeco de barro no es así. Bueno, en polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? No, eso es lo que pasa luego del pecado. Mira, aclara tus ideas. Génesis 2:7. Dios modeló barro y ¿qué hizo? Sopló. Entonces nunca se hizo un muñeco de barro, modeló barro y sopló. Estamos hablando del género simbólico, un símbolo, una imagen: barro, dimensión corporal; soplo, dimensión espiritual. ¿Ya? El hombre es unidad de cuerpo y alma. En latín es unus in corpore et anima, uno en cuerpo y alma. ¿Por qué se dice que Dios Padre es alfarero? Por eso, ¿no? Es una imagen que Dios te ha modelado, es una forma de hablar para decirte que tú eres creación de Dios, la creación más importante del mundo visible. ¿Por qué dice la Biblia que el pecado fue por una manzana? Mira, te voy a desasnar. Nunca dice manzana. Lee Génesis, dice el fruto prohibido, ¿de acuerdo? El fruto del árbol del bien y del mal. Ya, es una forma de hablar que tiene el género simbólico para indicar que Dios había dado una orden, un mandato, unos límites, y el ser humano, varón y mujer, engañados por el diablo, pasan ese límite, usan mal su libertad y buscan aquello que no deberían buscar, porque ahí está su mal, y eso significa convertir la libertad en libertinaje. ¿Por qué la Biblia no cuenta de forma científica la creación y el origen del hombre? Porque la Biblia no es un libro científico, es un libro teológico. La Biblia no te enseña la composición de la materia ni la organización del cosmos de forma física. La Biblia te enseña lo que tienes que hacer para irte al cielo. ¿Por qué en los Salmos y en otros pasajes de la Biblia se repiten los milagros de Dios? No, en los salmos no se repiten los milagros de Dios. Los salmos son poesías. Los salmos nos sirven para alabar a Dios, agradecer a Dios, pedir perdón, etc. En los evangelios se repiten los milagros de Jesús, porque cada evangelio presenta el milagro con diferente perspectiva. ¿Qué importancia tiene Jerusalén en la Biblia? Jerusalén es la ciudad santa. Sion es un lugar teológico. ¿Qué es eso, lugar teológico? Que no nos quedamos solo con lo físico. Jerusalén ciertamente es una ciudad física, capital del reino de Judea. En Jerusalén, en las afueras, murió Jesús. Pero hay que espiritualizar Jerusalén, y eso nos lleva a la Jerusalén del cielo, a la iglesia gloriosa, a nuestra patria eterna. ¿Cómo sucedió el destierro de Babilonia y qué importancia tiene en la Biblia? A ver, el año 587 a.C.,
los babilonios entran a Jerusalén y se llevan a un gran porcentaje de judíos a Babilonia, y es un tiempo de purificación. Los judíos sufren porque están lejos de la ciudad santa. Y surgen ahí profetas, más o menos por ese tiempo, Jeremías y luego un poquito más tarde Ezequiel, quienes van a decirle al pueblo que eso les ha pasado por ser idólatras, por pisotear la ley de Dios. Y ese tiempo del exilio, que fueron 50 años, del 587 a.C. hasta el 537 a.C., fue un tiempo de purificación para el pueblo. ¿Qué le sucedió a los judíos después del destierro? Estuvieron en Babilonia 50 años, surgen salmos bonitos. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Viene el regreso, el año 537, y empieza una nueva etapa, la reconstrucción de Jerusalén. Parece Vallejo, España, aparta de mí este cáliz. No confundas, hermano, lo que es la escritura con poesías humanas. Bueno, terminemos. Última pregunta. Ya me levanto, ¿eh? Última pregunta. ¿Qué es la historia de la salvación y cómo se resume en la Biblia? La historia de la salvación es una historia de amor, que empieza con la creación y terminará con la parucía. Y el centro de esa historia de salvación es la muerte y la resurrección de Jesús. Es decir, Cristo es el punto culmen de la historia de la salvación. Porque en Cristo somos una nueva vida. Creación. Segunda de Corintios 5:17. En Cristo somos una nueva criatura. Última pregunta, ahora sí, doctor. ¿Qué es el Evangelio en sí? Mira, yo te invito a que hagas el otro programa con el Evangelio. El Evangelio daría para 40 preguntas. Te estoy dando el reto. Esta va a ser la última pregunta. Voy a bendecir ya. No, no, ya fue, padre. El Una Evangelio preguntita es más. la buena noticia, Evangelion. ¿Cómo? La El buena Evangelio noticia. es Evangelion, la buena noticia, la mejor noticia. Y te pregunto, la buena noticia tiene un rostro, la buena noticia tiene un corazón, la buena noticia tiene un nombre. ¿Se llama? Cristo. Muy bien, hermano. ¿Con qué imágenes representan a los 4 evangelistas y por qué? Buena pregunta. A ver, y con eso terminamos, ¿ah? No, padre. No, ya cierro, hermano. No, una pregunta más, una más. Ya, 3 más. Una más. 3 más. Número 1, Mateo. Mateo aparece como hombre porque habla de la genealogía de Jesús que llega hasta Adán. Marcos con el león porque empieza con el desierto, la voz que clama en el desierto, y el león es el animal del desierto. Lucas, el toro, porque pone énfasis en los sacrificios, y por ejemplo Zacarías aparece sacrificando en el templo y el toro se sacrificaba, ¿no? Y Juan, el águila, porque es el que más nos eleva a contemplar la verdad. ¿Y por qué a Cristo se le representa como el pelícano? Pero eso es de Santo Tomás de Aquino, porque el pelícano se pincha su pecho cuando no tiene nada que dar de comer a sus polluelos para que, chorreando sangre, sus polluelos coman. O sea, el pelícano es capaz de alimentar a sus polluelos con su propia sangre. Eso es lo que ha hecho Jesús por nosotros. O sea, el pelícano se martiriza a sí mismo para dar vida a sus polluelos. ¿Y quién es el que ha entregado su vida para que tú no te pierdas? Cristo. Muy bien, hermano. ¿Qué especialidad tiene cada uno de los 4 evangelios? Bueno, estás agotando los temas y por no hacerme caso, ya pues estamos Ya. perdiendo un tema importante que podría ser para otro programa. Ya. Mateo es el que presenta a Jesús como el Mesías, en quien se cumplen las promesas del Antiguo Testamento. Marcos es el evangelio del discipulado. Lucas, el evangelio de la misericordia. Y Juan, el más teológico, el más elevado, te presenta a Jesús como el Verbo encarnado. ¿Por qué el Apocalipsis todo lo dice con símbolos? Porque cuando se habla de lo último, lo definitivo, los acontecimientos finales, donde nadie ahorita está presente porque es algo futuro, tenemos que acercarnos con imágenes vivas, con imágenes plásticas, con simbología. Bueno, doctor, hay que terminar ya. Padre, ¿quiénes son los personajes del Apocalipsis? Mira, no hay personajes principales. Tenemos una serie de símbolos, imágenes,
Lo que está claro es que hay una lucha entre el bien y el mal está simbolizado por la bestia, por el dragón, la serpiente infernal, por los que siguen al malvado, al maligno, al diablo, y ellos terminarán en el lago de azufre y fuego. ¿Qué dijeron los grandes hombres de la historia sobre la Biblia? La Biblia es el libro más elogiado, incluso por los ateos. Los ateos lo ven desde el punto de vista nada más humano, pero reconocen la calidad de los escritos. Y para nosotros, los católicos, como lo he dicho, la Biblia es el libro espiritual por excelencia. Muchas gracias, doctor. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ánimo. Cristo te ama. Ya, nos vemos. Fue el padre Carlos Rosel de Almeida, párroco de Nuestro Señor de la Divina Misericordia del Surco y doctor en Sagrada Teología por la Universidad de Navarra de España, con su tesis en Escatología Ortodoxa para la Cámara de Prensa y Armando Romero Paredes. Listo. No se pierda el correo mariano de manera mensual, su boletín informativo de la Arquidiócesis de Lima a cargo de Monseñor José Ignacio Alemán y Grau. También no se pierdan los programas radiales del padre Carlos Rosel de Almeida, confirmando nuestra fe los martes a las 10 de la mañana por Radio María Perú y los domingos el programa Hoy es el Día del Señor a las 9:30 de la mañana por Radio María Perú. Lo puedes sintonizar en cualquier aparato o dispositivo de audio o de sonido. Lo puedes sintonizar en la página web de Radio María Perú y lo puedes sintonizar en el fanpage, en la página de Facebook de Radio María Perú. Esa página de Facebook, ese fanpage con el logotipo de la Virgen en tonos turquesas, pasteles y celestes. También no deje de comprar, no deje de regalar, no deje de compartir, no deje de leer, no deje de consumir los libros del padre Carlos Rosel de Almeida. Los ratitos, como un ratito con la Virgen María. Semillas de misericordia y el brazo que sostuvo a Dios. De venta en librerías Paulinas, en librería San Pablo, en la librería Santa Faustina del Señor de la Divina Misericordia de Surco y en la librería Salesiana de las primeras cuadras de la Avenida Brasil y en la librería Salesiana del Mercado de Magdalena del Mar. Esa librería salesiana que está al frente de la iglesia Corazón de Jesús y al frente de la pollería Roquis. Ahí en toda la esquina. Gracias. Tranquilo, doctor.